Otra de las patologías que vemos con mucha frecuencia es la colecistitis aguda. En relación a la colecistitis aguda, hay que tener mucho cuidado en utilizar el término, porque a veces los pacientes pueden llegar con una litiasis vesicular o con un cólico vesicular y nosotros lo etiquetamos como una colecistitis aguda y no es correcto. Para eso hubo un consenso, el consenso de Tokio, que salieron a la luz algunas guías en el año de 2006-2007 y que han sido actualizadas en el 2013, ¿no? Ahí ustedes pueden tener acceso, estas son las guías, ¿no?, que hablan acerca de las definiciones operacionales de colecistitis y las definiciones operacionales de la colangitis que está asociado a la colecistitis, ¿no?, en relación a la terminología, etiología, epidemiología de la colecistitis. Entonces ustedes van a ver de que a veces etiquetamos a un paciente como colecistitis aguda cuando en realidad no lo tiene. Ustedes van a poder ver aquí las definiciones que nosotros utilizamos. Estas son las guías que yo les recomiendo que podrían ubicarlas. Están en el PubMed en forma gratuita y ustedes pueden bajarlo y pueden ampliar sus conocimientos en relación a la colecistitis. Entonces vamos a definir qué es la colecistitis aguda. La colecistitis aguda se define como la enfermedad inflamatoria aguda de la vesícula biliar, a menudo atribuida a cálculos biliares. Sin embargo, existen otros factores, como por ejemplo la isquemia, en el caso de un paciente diabético, que no necesariamente puede tener cálculos y puede hacer una colecistitis alitiásica. Trastornos de la motilidad, lesión isquémica directa, infección por microorganismos, protozoos, parásitos, enfermedades del colágeno, reacción alérgica, también pueden participar dentro de este cuadro inflamatorio de la vesícula biliar. Obviamente lo más frecuente es estar asociado a los cálculos biliares. En relación a la fisiopatología, estos cálculos biliares que se van formando progresivamente en la luz o en la cavidad de la vesícula biliar va a provocar una obstrucción, así como en la apendicitis aguda el fecalito puede provocar una obstrucción, el cálculo biliar también puede provocar una obstrucción en el bacinete, ¿no?, que continúa con el cístico. Ahí se provoca la obstrucción, es decir, en el cuello o en el conducto cístico. Esta obstrucción va a provocar un incremento de la presión intraluminal y sigue la misma dinámica. Existe una producción de moco, hay una congestión, hay este aumento de presión intraluminal va a provocar un retorno venoso, linfático disminuido y esto va a provocar edema, etcétera, etcétera, ¿no? El grado de obstrucción puede ser parcial o puede ser total. Si es parcial, cólico biliar; si es total, colecistitis. La duración de la obstrucción, si es corta, el cólico biliar, y si es prolongada, es colecistitis. Miren ustedes entonces, un paciente que recién llega con dolor a una emergencia, probablemente lo que tenga es un cólico biliar, y que si esto persiste en el tiempo, se puede convertir en una colecistitis aguda. Ahí está, miren ustedes, ¿no?, lo que les hice referencia. Este es el conducto cístico, esto es el hepático común, este es el colédoco y aquí está el cístico. Este cálculo se impacta aquí en el bacinete, en el cuello, de tal manera de que no deja de que la bilis ingrese ni que el contenido de la luz descienda al colédoco. Entonces aquí se va formando una serie de sustancias que va a provocar un incremento de esa presión intraluminal. Esta presión elevada va a provocar distensión, edema de la pared vesicular, hay una disminución de fluidos, una disminución de prostaglandina E2, y todo esto corresponde a la fisiopatología, ¿no? La clasificación patológica miren, es una colecistitis edematosa, una colecistitis necrotizante, una colecistitis supurativa y una colecistitis crónica. En relación a la colecistitis edematosa, es aquella que se produce de entre los 2 a 4 días,
Generalmente es una vesícula con líquido intersticial, capilares y vasos linfáticos dilatados y la pared hematosa. La colecistitis necrotizante generalmente ocurre entre los 3 a 5 días. Hay una vesícula con cambios edematosos y áreas de hemorragia y necrosis. Esto provocado por este incremento de la presión interna que va a provocar un flujo sanguíneo disminuido y por ende una necrosis difusa. La supurativa entre 7 a 10 días, la pared vesicular con área de necrosis y supuración, reparación activa de la inflamación evidente, abscesos intramurales que no implica toda la pared y vesícula biliar se contrae. Y la crónica se produce después de apariciones repetidas de colecistitis leves, atrofia de la mucosa, fibrosis de la pared vesicular, también puede deberse a irritación crónica de los cálculos biliares. ¿Ven? Como ustedes pueden ver, existe una clasificación patológica de la colecistitis, ¿no? Hay algunas formas especiales que les hice referencia, la colecistitis alitiásica, que es muy frecuente en los pacientes con diabetes mellitus y que rápidamente pueden cursar con todos los estadios que hemos hecho referencia anteriormente. Hay una colecistitis xantogranulomatosa, hay una colecistitis enfisematosa, es decir, aire en la pared vesicular por la infección de anaerobios formadores de gas. Por ejemplo, el Clostridium perfringens. Si yo leo colecistitis enfisematosa, debo pensar inmediatamente en que hay una presencia de este microorganismo, Clostridium perfringens, ¿no? Y generalmente aparece en pacientes diabéticos. También hay unas formas especiales como la torsión de la vesícula biliar que no es muy frecuente, es raro, sin embargo, puede haber una torsión de la vesícula biliar. Hay algunas formas avanzadas y tipo de complicaciones agudas, por ejemplo, puede haber una perforación de la vesícula biliar, puede provocar una peritonitis biliar por la perforación, comienza a salir la bilis en toda la cavidad peritoneal y provoca la peritonitis biliar. O pueden haber accesos pericolecísticos muy localizados, o pueden haber fístulas biliares. Estas fístulas biliares, si es una fístula grande, puede pasar al duodeno, o puede pasar al yeyuno, o incluso al colon, y provocar un hilio biliar, que va a ser causa de un síndrome de obstrucción intestinal. ¿No? Entonces, los casos severos de colecistitis, en el 6% de los casos, la proporción de colecistitis aguda después de un RCP es muy bajo. La etiología y el mecanismo de la colecistitis aguda, miren ustedes, la más frecuente es la litiásica en el 90-95% de los casos, ¿no? Y la litiásica es lo menos. En los casos de una colecistitis aguda que puede cursar con estadios severos, con disfunción, puede tener mortalidad asociada. Según los criterios de consenso de Tokio, miren, los criterios diagnósticos, esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque si ustedes van a dar el diagnóstico de colecistitis aguda, su paciente debe tener lo siguiente: debe tener un signo de Murphy, debe haber una masa o un dolor, o debe haber sensibilidad en el cuadrante superior derecho, es decir, signos de inflamación local. Signos de inflamación sistémica: el paciente puede tener fiebre, puede tener un PCR elevado o un recuento leucocito elevado. Y hallazgos en las imágenes con características de la colecistitis. De tal manera de que ustedes pueden ver de que para que yo haga el diagnóstico de colecistitis, tengo criterios A, criterios B y criterios C. Si yo tengo una sospecha diagnóstica, necesito un ítem de A más un ítem de B, suficiente para yo tener la sospecha. Y si yo ya tengo un diagnóstico definitivo, debo tener un ítem de A cualquiera, un ítem de B cualquiera, más un ítem de C. Y ahí yo tendré el diagnóstico definitivo. De tal manera que ustedes pueden ver de que los cólicos vesiculares que a veces llegan no necesariamente tienen todos estos criterios, ¿no? Estos son los criterios del 2013 actualizados. Pero no solamente basta con hacer el diagnóstico de colecistitis, sino que los criterios de consenso de Tokio también nos hablan de los grados de severidad de la colecistitis. Podemos tener
pacientes con colecistitis grado 1, pacientes con colecistitis grado 2 y pacientes con colecistitis grado 3. Ese grado 3, miren ustedes, ya cursa con disfunción cardiovascular, disfunción neurológica, disfunción respiratoria, etcétera, y que esto ya hace que el pronóstico del paciente sea muy grave y que incluso puede llegar a tener mortalidad. La colecistitis grado 2 es cuando el paciente presenta cualquiera de estas condiciones. Y diremos que tiene grado 1 cuando no cumple criterios ni del grado 2 ni del grado 3. Las técnicas de drenaje. Tenemos un drenaje biliar transhepático percutáneo, una aspiración biliar transhepático percutáneo, drenaje nasobiliar endoscópico, endoscopía transpapilar biliar por STEMS, ¿no? Ahí están las técnicas de drenaje dependiendo de la complicación que el paciente pueda tener, ¿no? Ahí están cada uno de los procedimientos. Miren. Hay un drenaje biliar transhepático percutáneo, miren cómo ingresa hacia la vesícula biliar y hacen el drenaje. Esto obviamente en los casos en los que el paciente se encuentra en un grado 3, es decir, hay un compromiso sistémico muy importante que no toleraría un procedimiento quirúrgico y hay que hacer un procedimiento de salvataje en estos pacientes, ¿no? Entonces la técnica estándar para el drenaje de vesícula no quirúrgico. Aspiración biliar transhepática percutánea. El drenaje nasobiliar endoscópico, ¿no? Son diferentes procedimientos. Incluso hay un drenaje biliar guiado por ecoendoscopía. Si ustedes se percatan, son diferentes procedimientos que tal vez ustedes no lo conocían, pero que pueden ser abordajes para la vesícula biliar sin tratamiento quirúrgico, ¿no? Y ahí están una comparación crítica de los diferentes métodos de drenaje para colecistitis aguda, acorde al sistema de grado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces uno puede decir que lo único que se tiene a la mano es la cirugía. No, también hay procedimientos de drenaje. Obviamente el gol estándar es el manejo quirúrgico de la colecistitis aguda, ¿no? Un tratamiento quirúrgico oportuno, óptimo, tipo de técnica, momento óptimo, tiempo óptimo para conversión de técnica, etcétera, ¿no? En esto sí no hay vuelta que darle. El tratamiento gol estándar al momento es la colecistectomía laparoscópica. Y en relación a los grados, para el grado 1, Colelac. Para el grado 2, dependiendo si hay experiencia en el establecimiento, podemos optar por una colecistectomía precoz. Si hay una inflamación local grave, tratamiento médico y luego hacer una colecistectomía diferida, es decir, después de un periodo de tiempo en los que la inflamación haya cedido. Y si hay un grado 3, ya aquí solamente funciona el drenaje biliar para tratar de paliar y sacar al paciente de la disfunción de órganos. Ahí está, miren ustedes, los dos procedimientos habitualmente realizados, la colecistectomía laparoscópica y la colecistectomía convencional, ¿no? Entonces, al momento la evidencia va a favor de la colecistectomía laparoscópica, ¿no? Sin embargo, la colecistectomía laparoscópica no está exenta de complicaciones y podemos tener injuria orgánica, tasas de lesiones del conducto biliar, sangrado, etcétera, ¿no? Entonces una serie de complicaciones que no están exentas y eso tiene que ver con la curva de aprendizaje. Hay recomendaciones antimicrobianos para la colecistitis aguda, ¿no? Ahí está bien, colecistitis, dependiendo del grado, yo puedo optar por algunos antibióticos, que eso también se encuentra en los criterios de consenso de Tokio actualizados al 2013, que son las últimas, ¿no? Este es todo este paquete de manejo que les hice referencia. No dependiendo del grado, uno puede optar por el tratamiento, ¿no? Ahí está, miren. Grado 1, antibióticos y medidas de soporte, observación y colecistectomía laparoscópica. Grado 2, antibióticos y medidas de soporte. Y el grado 3, antibióticos y medidas de soporte orgánico, porque recuerden ustedes de que aquí en el grado 3 ya hay una disfunción de órganos. Muy bien.